Los maestros de la Iglesia. A fines del siglo II y principios del III, floreció toda una generación de notabilísimos pensadores cristianos. Esto se debió en parte al reto de las herejías que hemos discutido en el capítulo anterior y, en algunos casos, de otras que mencionaremos según sea necesario en el curso de nuestra narración, y en parte también a que, gracias a la obra de Justino y otros como él, se iba haciendo más fácil construir puentes entre la fe cristiana y la cultura de la época. Durante los primeros años de vida de la Iglesia, lo que los cristianos escribían se dirigía normalmente hacia algún problema o cuestión específica y por tanto se nos hace difícil reconstruir la totalidad de su pensamiento. Esto es cierto, por ejemplo, de las epístolas de Pablo. Por ellas sabemos que Pablo era un escritor y pensador de mucha habilidad, y estudiándolas podemos llegar a conocer mucho del pensamiento paulino. Pero cada una de estas epístolas está escrita en circunstancias concretas y Pablo se dirige a esas circunstancias. Por lo tanto, las epístolas de Pablo no nos dan un cuadro completo de toda la teología paulina. Sabemos, por ejemplo, lo que Pablo pensaba acerca de la resurrección, porque en la iglesia de Corinto había ciertas dudas al respecto, y el apóstol trató de responder a esas dudas. Pero acerca de muchas otras cuestiones no nos es posible conocer el pensamiento de Pablo, sencillamente porque el apóstol nunca tuvo ocasión de discutirlas en sus cartas. Lo mismo es cierto de todos los escritos cristianos del siglo I y de la primera mitad del segundo. Las epístolas de Ignacio nos ofrecen preciosos panoramas de su visión del martirio, pero fueron escritas durante un periodo de no más de 2 semanas, y por tanto sería injusto esperar encontrar en ellas toda una exposición de la fe cristiana. Pero durante la segunda mitad del siglo II, ante el reto de los gnósticos y de Marción, fue necesario que algunos cristianos trataran acerca de la totalidad de la fe cristiana. En efecto, podría decirse que los gnósticos fueron los primeros teólogos que trataron de sistematizar toda la doctrina cristiana. En ese intento de sistematización, tergiversaron esa doctrina de tal modo que los demás cristianos la vieron amenazada y se dedicaron a refutar las especulaciones de los herejes. Dado el vasto alcance de esas especulaciones, las obras que los cristianos escribieron contra ellas tuvieron que tener el mismo alcance, y así surgieron los primeros escritos que nos dan una idea de la totalidad de la teología cristiana en los primeros siglos. Estos escritos son las obras de Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago y Orígenes, también de Alejandría. Ireneo de León. Ireneo era natural de Asia Menor, probablemente de Esmirna, donde nació alrededor del año 130 y donde fue también discípulo del obispo Policarpo, acerca de cuyo martirio hablamos en el capítulo anterior. Durante toda su vida, Ireneo fue admirador ferviente de su maestro Policarpo, y en sus escritos se refiere repetidamente a las enseñanzas de un anciano o presbítero, cuyo nombre no menciona, pero parece ser Policarpo. En todo caso, por razones que desconocemos, Ireneo se trasladó a Lyon, en lo que hoy es Francia. Allí llegó a ser presbítero de la iglesia, que le envió a Roma con una carta para el obispo de esa ciudad. Ireneo estaba en Roma, cuando tuvo lugar la persecución en Lyon y Viena que hemos discutido anteriormente. En esa persecución el obispo Fotino entregó su vida como mártir, y por tanto cuando Ireneo regresó a Lyon quedó a cargo de la dirección espiritual de la iglesia, que le eligió para que fuese su obispo. Ireneo era ante todo un pastor. Su interés no estaba en la especulación filosófica ni en descubrir secretos recónditos hasta entonces desconocidos, sino en dirigir a su grey en la sana doctrina y la vida correcta. Por lo tanto, sus escritos no intentan elevarse en altos vuelos especulativos, sino que pretenden sencillamente refutar a los herejes e instruir a los creyentes. Aunque Ireneo compuso otros escritos, son 2 las obras suyas que se conservan: la demostración de la fe apostólica y la refutación de las falsas gnosis, esta última mejor conocida como contra las herejías.
En la primera de estas obras, Ireneo está tratando de instruir a su grey sobre algunos puntos de la fe cristiana. En la segunda está tratando de refutar a los gnósticos. En ambas, Ireneo se limita a exponer la fe que ha recibido de sus maestros sin tratar de adornarla con especulaciones de su propia cosecha. Por tanto, mucho más que cualquiera de los otros teólogos que hemos de estudiar aquí, Ireneo nos muestra lo que era la doctrina común de la Iglesia hacia fines del siglo II. De igual modo que Ireneo es ante todo pastor, él mismo concibe a Dios como un pastor. Dios es un ser amante que crea al mundo y a la humanidad, y no por necesidad ni por error, como pretendían los gnósticos, sino por razón de su propio deseo de tener una creación a la cual amar y a la cual dirigir, como el pastor dirige la grey hacia el redil. Desde esta perspectiva, toda la historia aparece como el proceso mediante el cual el divino pastor va dirigiendo su creación hacia la consumación final. La corona de la creación de Dios es la criatura humana. El ser humano fue creado desde el principio como un ser libre y por tanto responsable. Esa libertad es tal que mediante ella podemos conformarnos más y más a la voluntad y a la naturaleza divinas y gozar de una comunión siempre creciente con nuestro Creador. Pero por otra parte, la criatura humana no fue creada desde un principio en toda su perfección. Como pastor que es, Dios colocó a la primera pareja en el paraíso, no en un estado de perfección, sino como niños. Lo que esto quiere decir es que Dios tenía el propósito de que el ser humano de tal modo creciera en comunión con Él que a la larga llegara a estar aún por encima de los ángeles. Los ángeles son seres superiores a nosotros solo provisionalmente. Cuando se cumpla en la humanidad el propósito divino, los seres humanos estaremos por encima de los ángeles, pues gozaremos de una comunión con Dios más estrecha que la de ellos. La función de los ángeles es semejante a la del tutor que ha de dirigir los primeros pasos de un príncipe. Aunque por el momento el tutor está por encima del príncipe, a la larga le quedará supeditado. Dios creó entonces a la humanidad como niños, entre comillas, para que fuera creciendo y acostumbrándose a la comunión con Él. Además de los ángeles, Dios contaba con sus dos manos, entre comillas, el Verbo y el Espíritu Santo, para dirigir e instruir a la humanidad. Guiados por esas manos, los seres humanos hemos de recibir instrucción y crecimiento, preparándonos cada vez más para una comunión más y más íntima con Dios. Esto es lo que Ireneo llama divinización. El propósito último de Dios es hacernos cada vez más semejantes a Él. Esto no quiere decir que de algún modo nos disolvamos en la divinidad ni que lleguemos a ser iguales a Dios. Al contrario, Dios se encuentra tan por encima de nosotros que por mucho que crezcamos en nuestra semejanza a Él, siempre nos quedará más camino por andar. Empero uno de los ángeles, Satanás, sintió celos del destino tan elevado que Dios reservaba para la criatura humana y por tanto tentó e hizo pecar a Adán y Eva. Como resultado del pecado, la criatura humana fue expulsada del paraíso y su crecimiento quedó torcido. Por lo tanto, la historia tal como se ha desarrollado es resultado del pecado. Pero si bien el contenido concreto de la historia de la humanidad es el resultado del pecado, el hecho de que haya historia no lo es. Dios siempre tuvo el propósito de que hubiera historia. El paraíso no era sino el punto de partida en los propósitos de Dios para con la humanidad. Lo mismo puede decirse con respecto a la encarnación de Dios en Jesucristo. La encarnación no es el resultado del pecado humano. Al contrario, desde un principio, Dios tenía el propósito de unirse a la humanidad como lo ha hecho en Jesucristo. De hecho, el Verbo encarnado fue el modelo que Dios utilizó al crear al ser humano según su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados para que, tras un proceso de crecimiento e instrucción, llegaran a ser como el Verbo que habría de encarnarse. Por razón del pecado, lo que ha sucedido es que la encarnación ha tomado otro propósito y ha venido a ser también remedio contra el pecado y medio para la derrota de Satanás. Aún antes de la encarnación y desde el momento mismo del primer pecado, Dios ha estado dirigiendo a la humanidad hacia una comunión más íntima con Él. Por ello es que Dios maldice a la serpiente y a la tierra, mientras que solo castiga al hombre y la mujer. En el momento mismo de las maldiciones, Dios continúa llevando a cabo sus propósitos redentores. En esos propósitos el pueblo de Israel juega un papel importantísimo, pues es en la historia del pueblo escogido que las manos de Dios han continuado su obra
de ir preparando a la humanidad para la comunión con Dios. Por tanto, el Antiguo Testamento no es la revelación de un Dios ajeno a la fe cristiana, sino que es la historia de cómo Dios ha continuado sus propósitos redentores aún después del pecado de Adán y Eva. Por fin, al llegar al momento adecuado, cuando la humanidad había recibido la preparación necesaria, el Verbo se encarnó en Jesucristo. Jesús es el segundo Adán, porque en su vida, muerte y resurrección se ha creado una nueva humanidad. Y en todas sus acciones Jesús ha ido corrigiendo el mal que fue hecho en el primer pecado. Pero más que eso, Jesús ha derrotado al maligno y nos ha hecho posible vivir en una nueva libertad. Quienes están unidos a Él mediante el bautismo, la fe y la comunión participan de su victoria. Jesucristo es literalmente la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El cuerpo se nutre mediante la adoración, particularmente la Eucaristía, y de tal modo está unida a la cabeza que ya va recibiendo los beneficios de la victoria de Cristo. En su resurrección ha comenzado la resurrección final, de la que todos los que forman parte de su cuerpo serán partícipes. Cuando llegue la consumación final y el reino de Dios se establezca, esto no querrá decir que la tarea de Dios como pastor habrá terminado. Al contrario, la humanidad redimida continuará creciendo en comunión con Dios y el proceso de divinización continuará por toda la eternidad, llevándonos siempre más cerca de Dios. En resumen, la teología de Ireneo consiste en una grandiosa y amplísima visión de la historia, de tal modo que los propósitos de Dios van cumpliéndose a través de ella. En esa historia, el punto central es la encarnación de Jesucristo, no sencillamente porque Él haya venido a enderezar la torcida carrera de la humanidad, sino también y sobre todo porque desde el mismo momento de la creación ya Dios proyectaba la encarnación como punto culminante de su obra. El propósito de Dios es unirse al ser humano y esto ha ocurrido en Jesucristo de un modo inigualable. Clemente de Alejandría. Muy distintos son los intereses y la teología de Clemente de Alejandría. Al parecer, Clemente era natural de Atenas, la ciudad que durante siglos había sido famosa por sus filósofos. Sus padres eran paganos, pero el joven Clemente se convirtió de algún modo que desconocemos y se lanzó entonces en búsqueda de quien pudiese enseñarle más acerca del cristianismo. Tras viajar por buena parte del Mediterráneo, encontró en Alejandría un maestro que le satisfizo. Este maestro era Panteno, de quien es poco lo que sabemos. Pero en todo caso, Clemente permaneció en Alejandría y sucedió a Panteno a la muerte de su maestro. En el año 202, a causa de la persecución de Septimio Severo, a la que hemos de referirnos en el próximo capítulo, Clemente se vio obligado a abandonar Alejandría y anduvo por varias regiones del Mediterráneo oriental, particularmente Siria y Asia Menor, hasta su muerte, que tuvo lugar alrededor del año 215. Alejandría, donde Clemente recibió su formación teológica y donde primero ejerció su magisterio, era el centro donde se daban cita todas las diversas doctrinas que circulaban en esa época y era también, por tanto, el centro de la fiebre sincretista que hemos mencionado en repetidas ocasiones. Acerca de esto, tenemos un testimonio interesantísimo en lo que el emperador Adriano le escribe a su cuñado, el cónsul Serviano, acerca del Egipto, cuya capital era Alejandría. Queridísimo Serviano, el Egipto que tanto me alababas me parece ser ligero, vacilante y mariposeador entre los rumores de cada momento. Los que adoran a Serapis son cristianos, y los que se dan el título de obispos de Cristo son devotos de Serapis. No hay jefe en la sinagoga de los judíos, ni samaritano, ni presbítero cristiano, que no sea también numerólogo, adivino y saltimbanqui. Son gente altamente sediciosa, vana e injuriosa, y su ciudad es opulenta, rica y fecunda. En ella nadie está ocioso. Unos soplan vidrio y otros fabrican papel, y todos parecen ser tejedores de lino o tener algún oficio. Tienen trabajo los gotosos, los mutilados, los ciegos y hasta los inválidos. El único Dios de todos ellos es el dinero, a quien adoran los cristianos, los judíos y toda clase de gente.
Por el resto de la carta de Adriano sabemos que estaba enojado con los alejandrinos y por ello todo lo que había visto en aquella ciudad le parecía mal. Hasta el hecho de que todos estuvieran ocupados le daba ocasión para criticar a la vida de los alejandrinos. Pero aún descontando la mala voluntad del emperador, esta carta nos da la impresión de una ciudad rica, con gran actividad comercial e intelectual, en la que por tanto se mezclaban y confundían toda suerte de doctrinas. Por otra parte, Adriano no menciona las verdaderas glorias de Alejandría, además de su faro, que era una de las 7 maravillas de la antigüedad. Alejandría contaba con su famosísima biblioteca y con un museo o templo de las musas, es decir, algo así como una universidad. Allí se daban cita los más distinguidos pensadores del momento y por tanto Alejandría era conocida en todo el imperio como el centro de la vida intelectual del Mediterráneo. Fue en esa ciudad que Clemente halló a Panteno y formó su teología. Por tanto, no ha de extrañarnos el que su propio pensamiento muestre notables afinidades hacia el pensamiento filosófico de su época. Además, Clemente no fue pastor como Ireneo, sino maestro y maestro de intelectuales. Por tanto, lo que él busca no es tanto exponer la fe tradicional de la Iglesia ni guiar a todo el rebaño de tal modo que evite caer en las redes de las herejías, sino más bien ayudar a quienes buscan las verdades más profundas y convencer a los intelectuales paganos de que el cristianismo no es después de todo la religión absurda que sus enemigos pretenden. En su exhortación a los paganos, Clemente da muestra de su método teológico, al apelar a Platón y otros filósofos. Busco conocer a Dios y no solo las obras de Dios. ¿Quién me ayudará en mi búsqueda? ¿Cómo entonces, oh Platón, ha de buscarse a Dios? El propósito de Clemente en este pasaje es mostrarles a sus lectores paganos que buena parte de las doctrinas cristianas encuentra apoyo en las enseñanzas de Platón. De ese modo los paganos podrán acercarse al cristianismo sin creer que se trata, como decían muchos, de una religión de gentes ignorantes y supersticiosas. Pero la razón por la que Clemente apela a Platón no es solo la conveniencia del argumento. Clemente está convencido de que la verdad es una sola y que por tanto cualquier verdad que Platón haya conocido no puede ser distinta de la verdad que se ha revelado en Jesucristo y en las Escrituras. Según él, la filosofía les ha sido dada a los griegos de igual modo que la ley les ha sido dada a los judíos, y por tanto la filosofía como la ley tienen el propósito de llevar a la verdad última que nos ha sido revelada en Jesucristo. Los filósofos son a los griegos lo que los profetas fueron a los judíos. Con los judíos Dios ha establecido el pacto de la ley y con los griegos el de la filosofía. ¿Cómo entonces hemos de coordinar lo que nos dicen los filósofos con lo que nos dicen las Escrituras? A simple vista parece haber una enorme distancia entre ambos, pero según Clemente, un estudio cuidadoso de las Escrituras nos llevará a las mismas verdades que los filósofos enseñaron. Esto se debe a que todas las Escrituras están escritas en alegorías o, como dice Clemente, en parábolas. El texto sagrado tiene siempre más de un sentido. El sentido literal no ha de despreciarse, pero quien se queda en él es como el niño que se contenta con beber leche y nunca llega a ser adulto. Más allá del sentido literal se encuentran otros sentidos que el verdadero sabio ha de descubrir. La relación entre la fe y la razón es muy estrecha, pues una no puede funcionar sin la otra. La razón siempre construye sus argumentos sobre la base de ciertos principios que ella misma no puede demostrar, pero que acepta por fe. Para el sabio, la fe ha de ser entonces el primer principio, el punto de partida, sobre el cual la razón ha de construir sus edificios. Pero el cristiano que se queda en la fe, al igual que el que no va más allá del sentido literal de las Escrituras, es como el niño de leche, que no puede creer por falta de alimento sólido. Frente a tales personas que se contentan con los rudimentos de la fe se encuentra el sabio o, como dice Clemente, el verdadero gnóstico. El sabio va más allá del sentido literal de las Escrituras y de los rudimentos de la fe.
El propio Clemente concibe entonces su propia tarea no como la del pastor que guía la grey, sino como la del verdadero gnóstico que dirige a otros de iguales inclinaciones. Naturalmente, esto tiende a producir una teología de tipo elitista y Clemente ha sido criticado frecuentemente por esa tendencia en su pensamiento. En cuanto al contenido mismo de la teología de Clemente, hemos de decir poco. Aunque él piensa estar sencillamente interpretando las Escrituras, su exégesis alegórica le hace posible encontrar en ellas ideas y doctrinas que vienen más bien de la tradición platónica. Dios es el uno inefable acerca del cual es imposible decir cosa alguna en sentido recto. Todo lo que podemos decir de Dios consiste en negarle todo límite. Lo demás es lenguaje metafórico que nos resulta útil porque no tenemos otro, pero que sin embargo no describe a Dios. Este uno inefable se nos da a conocer en el Verbo, que les reveló a los filósofos y a los profetas toda la verdad que supieron y que últimamente se ha encarnado en Jesucristo. En todo esto, Clemente sigue a Justino y en cierta medida al filósofo judío alejandrino Filón, a quien nos hemos referido anteriormente. Pero su énfasis en la encarnación del Verbo hace que su teología sea cristocéntrica. Por otra parte, la importancia de Clemente no está en lo que haya dicho sobre tal o cual doctrina, sino en el modo en que su pensamiento es característico de todo un ambiente y tradición que se forjaron en la ciudad de Alejandría y que sería de gran importancia para el curso posterior de la teología. Más adelante en este capítulo, al tratar acerca de Orígenes, veremos el contenido de esta teología en toda su madurez y por tanto no es necesario que nos detengamos aquí a exponerlo. Baste decir que se trata de un tipo de teología cuya preocupación fundamental consiste en construir puentes entre la fe cristiana y la cultura que la rodea. Es una teología construida más para las gentes cultas que para las masas. Tertuliano de Cartago. Todo lo contrario sucede en el caso de Tertuliano. Al parecer, Tertuliano nació en la ciudad africana de Cartago alrededor del año 150, pero fue en Roma cuando contaba unos 40 años que se convirtió al cristianismo. Algún tiempo después regresó a su ciudad natal, donde se dedicó a escribir en defensa de la fe contra los paganos y en defensa de la ortodoxia contra los herejes. Puesto que al parecer era abogado, o al menos había sido adiestrado en la ciencia retórica, y en los procedimientos que usaban los abogados, toda su obra lleva el sello de una mente legal. Más arriba, página 57, hemos citado su comentario acerca de la sentencia injusta de Trajano. Al leer esas líneas, nos viene a la mente la imagen de un abogado que apela a un tribunal superior contra la sentencia injusta de un tribunal inferior. En otro tratado, escrito también contra los paganos y que lleva por título El testimonio del alma, Tertuliano coloca al alma pagana en el banquillo del testigo y, tras interrogarla al estilo de un abogado en un juicio, llega a la conclusión de que aún el alma pagana es por naturaleza cristiana, entre comillas, y que si persiste en rechazar el cristianismo, ello es por obstinación y ceguedad. Sin embargo, la obra en que de veras puede verse el espíritu legal de Tertuliano es su prescripción contra los herejes. En el lenguaje legal de la época, el término prescripción tenía al menos dos sentidos. En primer lugar, una prescripción era un argumento legal que se presentaba antes del caso mismo para demostrar que el juicio no tenía lugar. Si aún antes de comenzar a debatir lo que se pleiteaba, una de las partes podía probar que la otra no tenía derecho a presentar demanda o que la demanda no estaba en regla o que el tribunal no tenía jurisdicción, se cancelaba el juicio. El otro sentido de la palabra prescripción aparecía por lo general en la frase prescripción de largo tiempo. Lo que esto quería decir era que si alguien había estado en posesión de una propiedad o de un derecho por cierto tiempo y nadie se lo había disputado, esa persona quedaba en posesión legal de la propiedad o del derecho en cuestión, aunque apareciese después quien se lo disputara.
Tertuliano utiliza el término en ambos sentidos, como si se tratara de un pleito entre la Iglesia ortodoxa y los herejes. Su propósito es demostrar, no sencillamente, que los herejes no tienen razón o que están equivocados, sino aún más que ni siquiera tienen derecho a entrar en discusión con los ortodoxos. En efecto, las Escrituras son propiedad de la Iglesia. Durante varias generaciones la Iglesia las ha utilizado sin que nadie se las dispute. Aun cuando no fueran originalmente su propiedad, ya de hecho lo son. Por tanto, los herejes no tienen derecho alguno a utilizarlas. Los herejes han llegado a última hora y pretenden cambiar lo que por su origen y por prescripción de largo tiempo pertenece a la Iglesia. Que las Escrituras son propiedad de la Iglesia puede mostrarse fácilmente con solo mirar a las iglesias apostólicas, donde esas Escrituras han sido leídas e interpretadas de igual manera desde tiempos de los apóstoles. Roma, por ejemplo, puede mostrar una línea ininterrumpida de obispos que se remonta hasta los apóstoles Pedro y Pablo. Y lo mismo puede decirse de Antioquía y de varias otras iglesias. Todas estas iglesias apostólicas concuerdan en su uso e interpretación de las Escrituras, según han venido haciéndolo desde sus principios. Además, por sus propios orígenes, los escritos de los apóstoles son propiedad de esas iglesias, pues fue a ellas que los apóstoles se los legaron. Todo esto quiere decir que, si las Escrituras son propiedad de la Iglesia, los herejes no tienen derecho a discutir con los ortodoxos sobre la base de las Escrituras. Aquí aparece la prescripción en el otro sentido. Si los herejes no tienen derecho a interpretar las Escrituras, toda discusión con ellos acerca de esa interpretación está de más. La Iglesia, dueña de las Escrituras, es la única que tiene derecho a utilizarlas y emplearlas. Este argumento contra los herejes, utilizado por primera vez por Tertuliano, ha sido empleado repetidamente en ocasiones posteriores contra toda clase de disidentes. Por cierto, fue uno de los principales argumentos utilizados por los católicos contra los protestantes a partir del siglo XVI. En el caso de Tertuliano, sin embargo, debemos notar que la razón última por la que la Iglesia tiene derecho a las Escrituras es que puede mostrar una uniformidad no solo de sucesión formal, sino también de doctrina, a través de todas las generaciones a partir de los apóstoles. Esto era precisamente lo que se discutía en el siglo XVI, pues los protestantes decían que la Iglesia católica se había apartado de su propia doctrina inicial. Pero el espíritu legalista de Tertuliano va mucho más allá de estos argumentos. En efecto, Tertuliano piensa que la promesa bíblica en el sentido de que quien busca ha de hallar, quiere decir que una vez que uno ha encontrado la fe cristiana, toda búsqueda ha de cesar. Para el cristiano, entonces, toda búsqueda es una falta de fe. Y cito prescripción 9. Has de buscar hasta que encuentres, y una vez que lo hayas encontrado has de creer. A partir de entonces, todo lo que tienes que hacer es guardar lo que has creído. Y además has de creer que nada más hay que haya de ser creído, ni nada más que haya de buscarse. Fin de la cita. Esto quiere decir que basta con la regla de fe de la Iglesia y que toda otra búsqueda es peligrosa. Naturalmente, Tertuliano sí permite que los cristianos traten de aprender más acerca de esa regla de fe, pero todo lo que se salga de ella o lo que venga de otras fuentes ha de rechazarse. Esto es particularmente cierto de la filosofía pagana, ante la cual Tertuliano toma una posición radicalmente opuesta a la de Clemente. Más arriba hemos citado sus palabras contrastando a Atenas con Jerusalén. La misma actitud prevalece en su opinión acerca de la dialéctica, es decir, del método de la filosofía. Y cito prescripción 7. Miserable Aristóteles, quien les ha dado la dialéctica, les dio el arte de construir para derribar, un arte de sentencias resbalosas y de argumentos crudos que sirve para rechazarlo todo y que en fin de cuentas no trata de nada. Fin de la cita. En resumen,
Tertuliano se opone a toda especulación. Hablar, por ejemplo, de lo que Dios puede hacer sobre la base de su omnipotencia es perder el tiempo y arriesgarse a caer en el error. Lo que hemos de preguntarnos es, no qué podría Dios hacer, sino qué es lo que en efecto Dios ha hecho. Esto es lo que enseña la Iglesia. Esto es lo que se encuentra en las Escrituras. Lo demás es curiosidad ociosa y por demás peligrosa. Por esto, no implica que Tertuliano no sea capaz de utilizar argumentos lógicos contra sus adversarios. Al contrario, la lógica de Tertuliano es a menudo aplastante, como hemos visto en el caso de la prescripción. Pero el vigor de sus argumentos se encuentra más que en su lógica, en su habilidad retórica que llega hasta el sarcasmo. A Marción, por ejemplo, Tertuliano le dice que el Dios de la Iglesia ha creado todo este mundo con sus maravillas y entonces reta a su contrincante a que le muestre siquiera un triste vegetal hecho por su Dios. Y luego le pregunta sarcásticamente en qué se ocupaba su Dios antes de revelarse hace unos pocos años. ¿Es que no amaba a la humanidad hasta última hora? De este modo, mediante una inigualable combinación de ironía mordaz con una lógica inflexible, Tertuliano se convirtió en el azote de los herejes y campeón de la ortodoxia. Y sin embargo, alrededor del año 207, aquel rudo enemigo de los herejes, aquel tenaz defensor de la autoridad de la Iglesia, se unió al movimiento montanista que el resto de los cristianos consideraba herético. Ese paso dado por Tertuliano es uno de los misterios insolubles de la historia de la Iglesia, pues sus propios escritos y los demás documentos de la época nos dicen poco acerca de sus motivaciones. Por tanto, es imposible decir a ciencia cierta por qué Tertuliano se hizo montanista. Pero sí podemos, mediante el estudio del montanismo y del carácter de Tertuliano, ver algo de la afinidad que existía entre ambos. El montanismo recibe ese nombre de su fundador, Montano, quien había sido sacerdote pagano hasta su conversión alrededor del año 155. En algún tiempo después, Montano comenzó a profetizar diciendo que había sido poseído por el Espíritu Santo. Pronto se le unieron dos mujeres, Priscila y Maximila. Esto en sí no era nuevo, pues en esa época todavía continuaba la práctica de permitirles a quienes recibían ese don que profetizaran en las iglesias. Lo que sí se acostumbraba, y se había acostumbrado desde el principio, era asegurarse de que lo que tales profetas decían concordaba con la doctrina cristiana. En tal caso, o en el caso de Montano y sus seguidores, pronto las autoridades eclesiásticas comenzaron a tener dudas, pues los montanistas decían que con ellos había comenzado una nueva era. De igual modo que en Jesucristo se había iniciado una nueva edad, ahora estaba sucediendo lo mismo con la dádiva del Espíritu Santo a los montanistas. Esa nueva edad se caracterizaba por una vida moral más rigurosa, de igual modo que el Sermón del Monte había enseñado una doctrina más rigurosa que el Antiguo Testamento. La razón por la que el resto de la Iglesia se opuso a la predicación de los montanistas no fue su énfasis en las profecías, sino lo que pretendían en el sentido de que ahora comenzaba una nueva era, el fin de la historia. Según el Nuevo Testamento, los últimos tiempos comenzaron con el advenimiento y resurrección de Jesucristo y con la dádiva del Espíritu Santo. Con el correr de los años, esto se fue olvidando hasta el punto que a nosotros hoy se nos hace difícil concebirlo así. Pero en el siglo II la Iglesia seguía afirmando que el fin había comenzado en Jesucristo. Por lo tanto, afirmar, como lo hacían los montanistas, que el fin había comenzado ahora con la dádiva del Espíritu a Montano y los suyos, era disminuir la importancia de los acontecimientos del Nuevo Testamento y pretender que el Evangelio no era sino una etapa más en la historia de la salvación. Tales doctrinas la Iglesia no podía aceptar. Tertuliano, sin embargo, parece haberse sentido atraído por el rigorismo de los montanistas. Su mente legalista exigía un orden perfecto, en el que todo se hiciera como era debido. En la Iglesia, a pesar de todos sus esfuerzos por cumplir la voluntad de Dios, había demasiadas imperfecciones que no cuadraban con el legalismo de Tertuliano.
El único modo de explicar esas imperfecciones y de sobreponerse a ellas consistía en creer que la Iglesia era solo una etapa intermedia y que ahora había comenzado una nueva era del Espíritu en la que todas esas imperfecciones quedarían atrás. Naturalmente, tales esperanzas resultan frustradas, y el hecho es que hacia el fin de sus días Tertuliano parece haber fundado la secta de los tertulianistas, probablemente un grupo de personas que creían que aún los montanistas se habían vuelto demasiado flexibles. En todo caso, el fenómeno que vemos en Tertuliano aparece repetidamente en la historia de la Iglesia en dos sentidos. Primero, una y otra vez veremos el conflicto entre quienes insisten en que la Iglesia ha de ser una comunidad absolutamente pura y quienes responden que ha de ser ante todo una comunidad de amor, en la que todos hallen aceptación. Segundo, repetidamente veremos que existe una relación paradójica entre la búsqueda de la libertad del espíritu y la insistencia en el rigor de la ley. Tertuliano es ejemplo característico de todo esto. Aún después de hacerse montanista, Tertuliano no dejó de atacar a quienes a su parecer torcían la fe cristiana. Varias de sus obras del periodo montanista han sido de gran importancia en el desarrollo posterior de la teología. Ninguna lo ha sido tanto como su tratado contra Praxeas. Lo que sabemos acerca de la persona de Praxeas es poco o nada. Algunos eruditos piensan que nunca hubo tal persona y que Praxeas es sencillamente el obispo de Roma Calixto, a quien por alguna razón Tertuliano no quiere nombrar. En todo caso, resulta claro que el tal Praxeas había llegado a tener cierto poder en la Iglesia de Roma y que allí había utilizado ese poder para oponerse al montanismo y para proponer su propia interpretación acerca de las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Según Praxeas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos en los que Dios se manifestaba, de manera que Dios unas veces era Padre, otras Hijo y otras Espíritu. Esta es la doctrina que recibe el nombre de patripasionismo. Según ella, el Padre sufrió la pasión, pues el Hijo es el Padre. Tertuliano comienza su tratado contra Praxeas con su mordacidad característica. Y cito: Praxeas sirvió al diablo en Roma de dos modos, expulsando la profecía e introduciendo la herejía, echando al Espíritu y crucificando al Padre. Contra Praxeas 1. Pero pronto Tertuliano deja este trono para proponer su propia fórmula acerca del modo en que ha de entenderse la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa fórmula es que hay un Dios, una substancia y tres personas. La importancia de esto es enorme, puesto que Tertuliano fue la primera persona en referirse a la Trinidad mediante el uso de esta fórmula que después llegaría a ser generalmente aceptada. Esto no quiere decir naturalmente que Tertuliano inventara la doctrina de la Trinidad, pero sí que fue él quien creó el vocabulario que a la larga se hizo común. De igual modo, y también en respuesta a otras opiniones de Praxeas, Tertuliano dijo que hay en Cristo una persona y dos sustancias o naturalezas, la divina y la humana. También esta fórmula utilizada por primera vez por Tertuliano vino a ser la fórmula generalmente aceptada para expresar la relación entre la divinidad y la humanidad en Jesucristo. Por todas estas razones, Tertuliano es un personaje único en la historia de la Iglesia. Ardiente defensor de la ortodoxia frente a toda clase de herejías, terminó por unirse a uno de los movimientos que el resto de la Iglesia consideraba herético, y aún después de hereje, siguió produciendo obras y fórmulas teológicas que serían de gran importancia en el curso futuro de la Iglesia. Además, fue el primer teólogo cristiano que escribió en lengua latina, que era la lengua común en la mitad occidental del imperio, y por tanto su pensamiento influyó notablemente sobre toda la teología occidental. Orígenes de Alejandría. El más distinguido discípulo de Clemente de Alejandría y el último de los 4 grandes maestros de la Iglesia que discutiremos en este capítulo es Orígenes. A diferencia de su maestro Clemente, Orígenes era hijo de padres cristianos. Durante la persecución de Septimio Severo, la misma que obligó a Clemente a abandonar Alejandría, el padre de Orígenes fue hecho prisionero y sufrió el martirio. Orígenes,
que a la sazón era todavía un jovenzuelo, quiso unirse a su padre en la cárcel para sufrir el martirio junto a él. Pero su madre le escondió sus ropas y Orígenes se vio obligado a permanecer en casa, donde le dedicó a su padre un tratado en el que le exhortaba a ser fiel hasta la muerte. Poco tiempo después de estos acontecimientos, Demetrio, el obispo de Alejandría, puso sobre los hombros de Orígenes, que apenas contaba con 18 años de edad, la tarea de preparar a los candidatos al bautismo, los catecúmenos. Esta era una gran responsabilidad y el joven Orígenes, que sin lugar a dudas era un genio excepcional, llegó a ser famoso como maestro de la fe cristiana. Tras algunos años de enseñar a los catecúmenos, Orígenes se vio en la necesidad de dedicarse a discípulos más adelantados, pues muchas gentes cultas venían a pedir su instrucción. Entonces dejó la enseñanza de los catecúmenos en manos de algunos de sus discípulos y se dedicó por entero a la labor docente en una escuela cristiana al estilo de la que habían tenido anteriormente los grandes filósofos paganos. A esa escuela venían a escucharle no solo cristianos de diversas partes del imperio, sino también paganos como la madre del emperador y el gobernador de Arabia. Por diversas razones, entre las cuales no faltaron los celos, hubo conflictos entre Orígenes y el obispo de Alejandría. El resultado de esos conflictos fue que Orígenes se vio obligado a abandonar Alejandría e ir a vivir en Cesarea, donde continuó dedicándose al estudio y la enseñanza por 20 años más. Por fin, en tiempos de la persecución de Decio, Orígenes tuvo ocasión de mostrar la firmeza de su fe. Dado el carácter de esa persecución, Orígenes no fue muerto sino torturado hasta tal punto que, puesto en libertad, murió al poco tiempo. Murió en la ciudad de Tiro cuando tenía unos 70 años de edad. La obra literaria de Orígenes fue inmensa, puesto que sus conocimientos bíblicos eran enormes y estaba consciente de que el texto de las Escrituras contenía ligeras variantes, compuso la Hexapla. Esta era una colección de 6 columnas del Antiguo Testamento en diversas formas. El texto hebreo, una transliteración en las letras griegas de ese mismo texto, de modo que el lector que desconocía el hebreo pudiera conocer el sonido del hebreo sobre la base del griego, y 4 versiones distintas al griego. Además, se dedicó a comparar los diversos textos del Antiguo Testamento y produjo toda una serie de símbolos para designar variantes, omisiones y añaduras. Además, Orígenes compuso comentarios y sermones sobre buena parte del texto bíblico. Y a esto han de añadirse su apología contra Celso, que ya hemos citado, y su gran obra sistemática de los primeros principios, más conocida como De Principiis. El modo en que Orígenes pudo escribir tantas obras nos da idea de su genio, pues buena parte de su producción literaria fue dictada directamente a algún discípulo o escriba. Y hasta se nos cuenta que en algunas ocasiones llegó a dictar obras diferentes a 7 amanuenses simultáneamente. La teología de Orígenes sigue un espíritu muy parecido al de su maestro Clemente. Se trata de un intento de relacionar la fe cristiana con la filosofía que estaba en boga en Alejandría en esa época. Esa filosofía era lo que los historiadores llaman el neoplatonicismo. Pero Orígenes está mucho más consciente que Clemente de la necesidad de asegurarse que ese interés filosófico no le lleve a negar alguna de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Según él, nada que difiera de la tradición de los apóstoles y de la Iglesia ha de aceptarse como verdadero. Esa tradición incluye ante todo la doctrina según la cual hay un solo Dios creador y ordenador del universo, y por tanto las especulaciones gnósticas que pretenden que otro ha creado este mundo han de ser rechazadas. En segundo lugar, la doctrina apostólica nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido antes que todas las criaturas y que se ha encarnado de tal modo que, al mismo tiempo que se hizo hombre, siguió siendo Dios. Sobre el Espíritu Santo, según Orígenes, la tradición apostólica no está del todo clara, excepto en el sentido de que su gloria es la misma del Padre y del Hijo. Por último, esa tradición afirma que el alma ha de recibir recompensa o castigo según su vida en este mundo y que al final habrá una resurrección del cuerpo que se levantará incorruptible.
Una vez afirmado esto, sin embargo, Orígenes se siente libre para alzarse en altos vuelos especulativos. Por ejemplo, puesto que la tradición de los apóstoles y de la Iglesia no nos da detalles acerca del modo en que el mundo fue creado, Orígenes se lanza a investigar esta cuestión. En los primeros capítulos del Génesis hay dos historias de la creación. Hecho este que conocían los sabios judíos aún antes de tiempos de Orígenes, y que ha de resultar claro a quien quiera que lea esos capítulos con detenimiento. En una de esas historias, la primera, se nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y que varón y hembra lo creó. En la segunda se nos dice que Dios hizo primero a Adán y de cuya costilla formó después a Eva. En la primera historia, el verbo griego que se utiliza para la acción de Dios corresponde a nuestro verbo crear, mientras que el que aparece en la segunda corresponde a nuestro plasmar. ¿Cómo explicar estas diversidades? Naturalmente, Orígenes no puede recurrir, como lo hacen los eruditos modernos, a la explicación según la cual lo que tenemos aquí en la conjunción de dos tradiciones distintas. Según él, si hay dos historias de la creación, esto ha de ser porque hubo dos creaciones. La primera creación, según Orígenes, fue puramente espiritual. Los seres que Dios hizo eran espíritus carentes de cuerpo. Es por esto que el texto dice que eran varón y hembra, es decir, sin distinciones sexuales. También es por ello que se utiliza el verbo crear más bien que plasmar. El propósito de Dios era que los espíritus que había creado se dedicaran a su contemplación. Pero algunos de ellos apartaron la vida del Creador y por ello cayeron. Fue entonces que Dios produjo la segunda creación. Esta creación es material y ha sido puesta como refugio u hogar provisional para los espíritus caídos. De esos espíritus, los que cayeron más abajo se han vuelto demonios y los demás se han vuelto seres humanos. Fue para estos seres humanos que Dios creó los cuerpos que ahora poseemos, de los cuales se dice que los plasmó del polvo de la tierra y que unos son varones y otros hembras. Naturalmente, esto quiere decir que todos los seres humanos existíamos antes de nacer en este mundo y que la razón por la cual estamos aquí es que pecamos en esa existencia anterior y puramente espiritual. Resulta interesante notar que, aunque Orígenes cree derivar sus ideas del texto bíblico, en realidad se derivan de Platón, quien había enseñado que las almas se hallan en este mundo porque han caído del mundo superior de las puras ideas. En este mundo el diablo y sus demonios nos tienen sujetos y Jesucristo ha venido por tanto para destruir el poder del diablo y para mostrarnos el camino que hemos de seguir en nuestro regreso al mundo espiritual. Pero según Orígenes, puesto que en fin de cuentas el diablo es también un espíritu como el nuestro, y puesto que Dios es amor, al fin hasta el diablo se salvará y toda la creación regresará a su estado inicial cuando todo era espíritu. Sin embargo, los espíritus seguirán siendo libres y por tanto nada impide que haya una nueva caída, un nuevo mundo material y una nueva historia, y que por tanto el ciclo de caída, restauración, caída continúe para siempre. Al tratar de juzgar todo esto, lo primero que tenemos que hacer es rendir tributo a la amplitud de horizontes que Orígenes trata de abarcar. Esto es lo que le ha ganado admiradores en diversas generaciones. Además, hemos de recordar que Orígenes propone todo esto no como la verdad que ha de ser aceptada por todos, ni como algo que ha de sustituir o de superar a las doctrinas de la Iglesia, sino como sus propias especulaciones que nunca han de tener la misma autoridad de la tradición apostólica. Pero una vez dicho esto, es necesario señalar que en muchos puntos Orígenes parece ser más platónico que cristiano. Así, por ejemplo, Orígenes niega la doctrina de los gnósticos y de Marción, según la cual este mundo ha sido creado por un ser inferior. Pero en fin de cuentas, llega a la conclusión de que la existencia del mundo material es el resultado del pecado y que los propósitos iniciales de Dios no incluían la existencia de este mundo ni de la historia. En esto, Orígenes contrasta con Ireneo, para quien la historia era parte fundamental del plan de Dios. Y en lo que se refiere a la preexistencia de las almas y el ciclo eterno de caídas y restauraciones, no cabe duda de que Orígenes se aparta de lo que ha sido siempre la doctrina de la Iglesia. Conclusión general. En este capítulo hemos visto tres tendencias teológicas distintas. Ireneo es el defensor de la doctrina tradicional de la Iglesia, el pastor que se preocupa porque la sana doctrina prevalezca en su iglesia. Tertuliano es también defensor de la doctrina tradicional, pero su propio legalismo en esa defensa le lleva a la larga a romper con la misma iglesia que pretendía defender.
Clemente y Orígenes son más pensadores que pastores y aunque se ocupan de defender la fe frente a los paganos, su verdadera preocupación está en descubrir los secretos más elevados de Dios y de su creación. De los tres, es probablemente Ireneo quien más se acerca al espíritu original del Evangelio. Desafortunadamente, con el correr de los siglos, la teología de Ireneo quedó relativamente olvidada, mientras que el influjo de los otros dos tipos de teología se hizo sentir cada vez más. Empero, la exposición del modo en que esto tuvo lugar y de sus implicaciones para nuestro modo de entender la fe cristiana cae fuera del ámbito de esta historia y deberá quedar reservada para un ensayo que proyectamos publicar en el futuro cercano.